Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy abordaremos el tema sobre la cardiogeriatría. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamí Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp, que es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Senectud Radio, a través de Facebook, YouTube, Spotify, Senectud Radio y también nuestra cuenta de Instagram, que es @Senectud_radio. Déjame platicarte rápidamente que lo que es Spotify y YouTube lo subimos posteriormente 2-3 días, máximo una semana, para que nos tengan un poquito ahí de paciencia, ya que mucha gente pues me ha mencionado que, bueno, cuando pueden repetir o visualizar pues la entrevista a través de esa plataforma. Lo comentamos 2-3 días, máximo 7 días, pero esto está totalmente en vivo, ¿sí? Estamos transmitiendo totalmente en vivo y si ustedes ingresan a Facebook, bueno, pues lo pueden ver las veces que sea, ahorita totalmente en vivo o posteriormente ya retransmitido. Bien, pues también nos puede sintonizar a través de www.livemxradio.com y para comentarnos del tema que les platiqué al inicio, la cardiogeriatría, tengo el gusto de saludar a la distancia al doctor Guadalupe Antonio García González. Él es médico especialista en cardiología. Doctor Antonio, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Enrique, un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor, pues agradeciéndole su presencia y sobre todo pues también un poquito, bueno, pues ahora sí ofreciéndole disculpas por distraerlo de sus actividades, pero pues la audiencia nos estaba solicitando este tema que es muy importante, interesante y sobre todo qué mejor sobre, bueno, la cardiología, pero pues bueno, nosotros lo hemos denominado cardiogeriatría. Bien, doctor, pues como lo hacemos en Senectud Radio, cuando traemos especialistas o invitamos especialistas, pues nos gustaría mucho iniciar de una manera, pues ahora sí como de cultura general, de que nos platique, bueno, cómo está conformado nuestro sistema cardiovascular o una anatomía de nuestro corazón. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, doctor. Claro, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, les platico un poquito. El corazón está conformado como tal con 4 cavidades cardíacas, ¿okay? 4 cavidades en la parte inferior, 2 cavidades en la parte superior. La parte de arriba, que se llaman aurículas, pues lo que hacen es, al contraerse, permiten que la sangre pase hacia la parte de abajo, que son los ventrículos. Estas cavidades, los ventrículos, son los que tienen más fuerza y expulsan la sangre a otras cavidades. Del lado derecho pasa la sangre a oxigenarse directamente a los pulmones y del lado izquierdo pasa hacia la arteria más grande que tiene el corazón, que es la arteria aorta. Entonces, de manera general, el corazón pues tiene 4 cavidades cardíacas, insisto, 2 arriba, 2 abajo, e importante que entre estas cavidades existen válvulas, unas válvulas que abren y cierran, y de tal manera de que cuando la parte de abajo se está contrayendo, no se regrese la sangre hacia la parte de arriba. Entonces las válvulas tienen una función importantísima y de hecho, digo, lo vamos a abordar más adelante, pero el tema de las válvulas es que tienden a tener enfermedad, se tienden a tapar o generar insuficiencias muy comunes en edad adulta, y por lo tanto, pues bueno, es importante conocer que tenemos 4 válvulas cardíacas también, válvula mitral, tricuspidia, aórtica y pulmonar. Y bueno, algo importante que debemos de recordar también, que el corazón, al ser un músculo, pues requiere evidentemente sangre para mantener esa función. Entonces, las arterias encargadas de darle sangre al músculo cardíaco, pues son las arterias coronarias,
que de hecho, bueno, dicho sea de paso, pues son la enfermedad en estas arterias, pues es la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, importante saber que tenemos arterias coronarias, regularmente tenemos 3 grandes arterias coronarias, entonces cumple una función básica. Si tenemos enfermedad en estas arterias, pues evidentemente la llegada de sangre al músculo pues no va a ser suficiente, el corazón empieza a disfuncionar e incluso cuando se tapan de manera aguda pueden generar pues hasta infartos. Un infarto es una parte del corazón que se muere. Entonces, de manera general, pues tenemos cavidades, tenemos válvulas, tenemos, del corazón sale la arteria más grande que tiene el corazón, que es la arteria aorta, y que le da el gasto cardíaco o sangre pues a todo el organismo, ¿no? Perfecto, doctor. Nos preguntan ya, tenemos Perdón. participación de la gente. Si nos pudiera explicar, ahorita que mencionaba que el corazón es un músculo, sus capas o ya sea lo que lo está rodeando, el corazón. Ok, tenemos el músculo cardíaco, okay, que es el miocardio, el nombre correcto del músculo es el miocardio. Este miocardio pues va a tener diferentes capas, okay. La parte más interna, que es la que tiene contacto con la sangre, se llama endocardio, okay. Hay enfermedades que se alojan precisamente en el endocardio. Tenemos el miocardio, que es la capa muscular como tal. Tenemos otra al final, pues tenemos ya el epicardio, pero aparte del corazón o músculo cardíaco, tenemos también como una telita, como si fuera una telita de cebolla que cubre al corazón. Esta estructura se llama pericardio. El pericardio lo que hace es, de alguna forma, contiene una pequeña cantidad de líquido, que es el líquido pericárdico, que de alguna forma permite pues, mantener el corazón de manera aislada y de alguna forma sirve como lubricación pues, para el corazón. Entonces tenemos una estructura importante saber también del pericardio, porque el pericardio también es un sitio donde frecuentemente se asocia o encontramos ciertas enfermedades. Ahora con el tema del COVID, el virus pues tiende a afectar bastante a esta estructura, el pericardio, genera inflamación, generaba que se acumulara líquido alrededor del corazón, pues evidentemente eso puede generar en complicaciones pues, graves, ¿sí? Bien, doctor. Comentarte, bueno, ya que nos diste esta introducción de nuestra anatomía del corazón, ahora procedemos a preguntarte, ¿cuáles son las enfermedades más comunes del corazón que también se pueden presentar, bueno, a una edad temprana o ya cuando una persona es adulta mayor? Correcto, muy, muy bien. Bueno, de entrada, pues sabemos que las causas, la muerte cardiovascular es la primera causa en el mundo, ¿ok? Entonces, de entrada, pues, importantísimo saber que tenemos enfermedades que son muy frecuentes, como bien dices, más frecuentes a edad más avanzada, pero, vaya, ninguna edad está exenta de presentar algún tipo de problema. En general, lo que más, como cardiólogos, tendemos a ver como enfermedades, primero, pues evidentemente la obstrucción en las arterias del corazón, la enfermedad arterial coronaria, que está asociada evidentemente a factores de riesgo. Uno de ellos, pues es precisamente la edad. A mayor edad, mayor riesgo de que tengamos pues obstrucción de arterias del corazón. Esa sería lo que más nosotros vemos en cardiología. Tenemos enfermedad también de las válvulas cardíacas. Hay una válvula en particular que a mayor edad se tiende a afectar, sufre ciertos cambios degenerativos. Las válvulas deben de ser muy laxas, móviles, son como telita de cebolla. Entonces, lo que sucede con la edad es que va ocurriendo como calcificación, se vuelven duras, rígidas, y las válvulas ya no cierran o ya no abren como debe de abrir. A mayor edad, hay una válvula que tiende a afectarse mucho, que es la válvula aórtica. Esta válvula, muy importante porque se tiende a cerrar con el paso del tiempo y puede dar manifestaciones muy importantes que, bueno, se conocen muy bien, como son, por ejemplo, los desmayos, falta de aire, convulsiones, que nosotros las conocemos como síndrome de Stokes Adams. Puede dar complicaciones importantes. De igual manera, vemos ciertas complicaciones del músculo cardíaco, como en caso de hipertensión, que es también un factor de riesgo importantísimo. Si hablamos que cerca del 50 o hasta el 60% de la población llega a tener hipertensión, porque a mayor edad, mayor riesgo.
La situación es que el corazón a largo plazo se puede también ver afectado y entonces el corazón va incrementando el grosor. Entonces, el corazón, la pared del músculo, no debe medir más de 10, 11 milímetros. En casos de hipertensión, ese músculo se va volviendo mucho más grueso y al ser más grueso se relaja con menos facilidad y eso puede llevar a insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que más vemos? Insisto, cambios por hipertensión, vemos insuficiencia cardíaca, vemos infartos, vemos lesiones de las válvulas del corazón. No podemos perder también de vista el hecho de que vemos muchas arritmias. A mayor edad, mayor riesgo de que el corazón presente ritmos anormales. Algunas arritmias pueden ser no peligrosas, muy frecuentes. Hay una arritmia en particular que se llama fibrilación auricular. Esta es importante por varias razones. Esta arritmia, a mayor edad, mayor riesgo, se calcula que más o menos el 10% de la población arriba de 80 años la llega a tener. Es una arritmia muy frecuente que da generalmente sensación de palpitaciones, falta de aire, pero es importante porque es causa de infartos cerebrales. Entonces, genera síntomas, pero aparte puede dar complicaciones a largo plazo. Entonces, a mayor edad, evidentemente mayor riesgo porque se van acumulando los factores de riesgo. Entonces, aquí depende mucho del perfil del paciente, ¿no? Si el paciente es sano, siempre lleva un estilo de vida sano, una buena alimentación, el colesterol siempre en valores normales, paciente activo, pues también la probabilidad, pues evidentemente va disminuyendo considerablemente. Perfecto, doctor. Tenemos ya varias preguntas para ti y las voy a leer. Dice por acá la señora Victoria Rivas, dice: mi abuelo tiene 87 años y ha presentado varias cardiopatías. Dice el cardiólogo que es por la edad. ¿Es cierto? Por la edad ocurren ciertos cambios degenerativos, ¿ok? Y son esperados hasta cierto punto. Con 87 años yo esperaría ciertos cambios ya, o sea, son esperados, como el hecho de que el corazón se vuelve un tanto más rígido de lo habitual, que el corazón, las válvulas se vuelvan un poquito más duras, más rígidas, y eso genera soplos cardíacos. Es posible también que el sistema eléctrico de conducción ya no genere, o los estímulos ya no se conduzcan con la misma velocidad, existe un retraso en la conducción eléctrica del corazón. Encontramos frecuencias cardíacas bajitas también. Sí ocurren ciertos cambios relacionados con la edad, pero hay cosas evidentemente que están asociadas a otras cosas, ¿no? O alguna enfermedad que haya desencadenado en algún daño. Por ejemplo, si el paciente tuvo infarto, pues evidentemente una parte del corazón muerta pues no se mueve, no genera contracción y por lo tanto pues puede dar falla cardíaca. O sea, cada escenario es distinto. Sí hay cambios evidentemente, pero no por ello debe ser motivo de angustia, ni tampoco para alarmarse por cambios normales, ¿no? Frecuentemente veo en la consulta, me llegan alarmados los pacientes porque alguien les dijo que tiene, no sé, aortoesclerosis, por ejemplo, endurecimiento de las arterias, pues evidentemente por la edad pues ya es esperado, ¿no? No nos vamos a alarmar por cambios que pueden ser incluso normales. Aquí el problema es cuando esos cambios son mucho más marcados y generan alteraciones en la función cardíaca. Bien, Vanessa Olvera dice: tengo 65 años y me dijeron que tengo hipertiroidismo, pero me dieron medicina para el corazón. ¿Por qué? Lo que pasa es que el hipertiroidismo tiende a generar frecuencias cardíacas rápidas, favorece arritmias. Y entonces al tener arritmias, por ejemplo, tenemos que utilizar medicamentos para ayudar a frenar el corazón o disminuir incluso la aparición de ciertas arritmias. Entonces damos tratamiento para el corazón, pero tratamos más bien las complicaciones relacionadas con el hipertiroidismo, con el exceso de hormonas tiroideas. Perfecto. Dice por acá Salvador Pineda: ¿la disfunción eréctil tiene que ver algo con el corazón o solo es con la edad? No, la disfunción eréctil, digo, tiene muchos factores, pero hablando específicamente del tema vascular de las arterias, con la edad evidentemente las arterias se van haciendo más rígidas, ¿ok? Y por lo tanto la llegada de sangre, por ejemplo, pues no es como sucede probablemente en un paciente joven. Existen ciertos factores, probablemente como la diabetes, incluso con la misma edad, donde la llegada de sangre, por ejemplo, llega a ser más lenta, en donde ya existe cierta disfunción, pero vaya, no lo podemos relacionar con corazón.
Aquí más bien son con cambios directamente, pueden ser directamente en las arterias, pero la disfunción eréctil no es un tema con corazón, es un tema multifactorial. Nicole Fernández dice, ¿por qué se dice que un paciente después de los 60 años aguanta más un infarto que uno menor de 40 años? Interesante pregunta. Aquí lo que sucede es que existe algo que le llamamos como acondicionamiento isquémico. Ejemplo, imagínense que tienen, por ejemplo, un paciente, 60 años, en donde un paciente que probablemente fumó, un paciente en donde tiene enfermedad en las arterias del corazón, pero las arterias se fueron cerrando tan lentamente que le dio oportunidad al corazón a irse adaptando a la falta de llegada de sangre. Fue un proceso lento. Si nosotros le tapamos de manera aguda una arteria a un paciente joven, pues evidentemente es un corazón que no está acostumbrado, no está acondicionado para ese déficit o esa falta de llegada de sangre. Evidentemente un paciente de un corazón, de un paciente joven que no tiene ese acondicionamiento va a sufrir mucho más y se nos va a complicar mucho más que un paciente que ya tiene cierto acondicionamiento isquémico, le llamamos. Pero sí tiene que ver, sí con la edad, pero con factores de riesgo también. Puede ser no a 60 años, puede ser, tiene 40, pero tiene 25 años fumando, el corazón empieza a hacer ciertos cambios. No digo con eso que hay que fumar en lo absoluto, no, pero sí ocurren, hay ciertas diferencias dependiendo de la edad, por ejemplo, del primer infarto. Armando Hernández dice, yo tuve un infarto hace 25 días, me mencionaron que debía hacer ejercicio, pero me da miedo. ¿Qué puedo hacer? Ok, eso es importante. Miren, después de un infarto, siempre es importante que el paciente realice actividad física por temas de rehabilitación primero, pero después también nos ayuda a evitar o a disminuir la probabilidad de que ocurran nuevos eventos. Recordemos que todo paciente que ya tuvo un primer evento de infarto se va a considerar como un paciente de muy alto riesgo a futuro. Por lo tanto, tenemos que controlar todos los factores de riesgo y entre ellos es trabajar evidentemente en la actividad física. Algo importante, su infarto fue, por ejemplo, muy reciente, tiene 25 días. Generalmente, cuando un paciente se infarta, nosotros los acompañamos con programas de rehabilitación cardíaca. Aquí lo que le aconsejaría es buscar precisamente ese apoyo, rehabilitación cardíaca. Son cardiólogos especialistas en rehabilitar a los pacientes. Aquí lo importante es que los van guiando en el proceso, les van explicando cuánto pueden ir incrementando actividad física, por ejemplo, van ajustando tratamiento. Entonces, lo que se requiere es un programa de rehabilitación que sería lo ideal. El problema, y muchas veces en las instituciones públicas no se ofrece esto porque es un recurso que pues no todas las unidades tienen. Sí lo tienen los grandes centros médicos, pero los hospitales de cualquier estado o hospitales pequeños pues no cuentan con programas de rehabilitación cardíaca. Pero sí mi recomendación es buscar un programa de rehabilitación cardíaca. Bien, doctor, ahorita me llamó la atención y creo que, bueno, ya que nos explicaste la parte patológica o lo que puede aparecer, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son entonces como estos cambios que se ven asociados con la edad en nuestro corazón? Ok, ocurren muchos cambios. Primero, el corazón con la edad, va a sufrir, el corazón lo que hace, o el músculo cardíaco, es que se va haciendo de alguna forma un tanto más rígido. Recordemos que el corazón es un músculo y una de las funciones es, cuando se llena, es que se relaja y se llena de sangre. Con la edad, este músculo cardíaco se va haciendo más rígido, le va costando más trabajo y eso pues puede generar o llevar a insuficiencia cardíaca. Otro cambio es lo que ya platicábamos, enfermedad en arterias del corazón que se van obstruyendo conforme pasa el tiempo. Y otra, el sistema de conducción eléctrico del corazón también va sufriendo ciertos cambios degenerativos. Es lo que más vemos. Frecuencias lentas, por ejemplo, bloqueos de la conducción eléctrica del corazón. Las válvulas cardíacas se hacen más rígidas, pero no por ello en todos los pacientes va a ser un problema importante o grave. Muchas veces por tema de edad, y es esperado que las válvulas se vuelvan rígidas y pueden generar ciertos soplos, pero no por ello es normal que las arterias se tapen tanto que generen mucho compromiso. O sea, sí hay cambios, pero evidentemente tenemos enfermedades que van mucho más allá de ello, o de los cambios normales, ¿no? Bien. Otra pregunta dice Almadelia Guzmán. Saludos al doctor Antonio. Dice, ¿qué puedo hacer
para prevenir una enfermedad cardíaca. Tengo 58 años. Está joven. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues va mucho relacionado con estilo de vida. Vaya, no hay una fórmula mágica. Esto depende del estilo de vida. ¿Qué se recomienda? Primero, pues revisar en qué estamos parados, cuál es la situación actual de la paciente, ¿no? Si tiene algún problema actual, el cual debamos de atacarlo con mucha más fuerza o vaya, enfocarnos en eso, pero en general se refiere mucho con cambios en estilo de vida. ¿A qué voy con eso? El paciente si es fumador, evidentemente abandonar el tabaquismo. Recordemos que en México estamos en primero o segundo lugar de obesidad en el mundo. Por lo tanto, el sobrepeso, la obesidad son factores importantísimos. Para el corazón es importante también controlar otras enfermedades que llegan a afectar al corazón tremendamente, como por ejemplo la diabetes. Si tenemos un paciente puede hacer ejercicio, por ejemplo, pero si tenemos una diabetes mal controlada, pues evidentemente a largo plazo el corazón se va a ver afectado. ¿Okay? Entonces, aquí lo importante va mucho relacionado con el estilo de vida. Es alimentación, tener un colesterol, triglicéridos en metas de control, realizar actividad física, cuidar el peso, por ejemplo, y tratar todas aquellas enfermedades que puedan incrementar el riesgo. Existen ciertas cosas como el paso del tiempo. Vaya, la edad, ojalá todos pudiéramos llegar a los 90 años. La realidad es que, puede haber tantas complicaciones en el camino que pues evidentemente pues, pueden llegar o afectar también la función cardíaca. Entonces, aquí va mucho relacionado con cambios en estilo de vida y tratar lo que ya sabemos que está generando problemas. Doctor, ¿por qué puede aparecer una cardiomegalia, este corazón enorme? ¿A qué se deriva eso? Okay. Corazón, ahora sí, sí, es una cardiomegalia. Una cardiomegalia es crecimiento del corazón. Ajá. Y puede ser por muchas razones. Puede ser desde enfermedad propia del músculo cardíaco, ¿ok? El corazón, el músculo cardíaco se puede afectar por muchas cosas. Por ejemplo, un infarto puede hacer que el corazón se dilate. Ciertos procesos, por ejemplo, inflamatorios, ahora con COVID incluso, los virus pueden afectar el músculo cardíaco y ese músculo cardíaco tiende a crecer. Enfermedades de las válvulas cardíacas, por ejemplo, hacen que el corazón empiece a incrementar de tamaño. O bien incluso, por ejemplo, fases tardías de hipertensión. Uno de los primeros cambios que ocurren con hipertensión, que es muy frecuente, es que el corazón se adapta a los cambios, pero va incrementando el grosor poco a poco. Pero una vez que el paciente llega a un grosor importante, ya no es suficiente para compensar. Lo que sucede es que el corazón claudica, esto es, ya no tiene la posibilidad y lo que hace es que se dilata. Entonces, infartos, temas como hipertensión, por ejemplo, problemas de las válvulas cardíacas pueden hacer que el corazón crezca. La cardiomegalia es un término genérico que hace referencia a un corazón crecido, pero no es lo mismo que crezca una aurícula, que crezca un ventrículo. Aquí tendremos que ver qué cavidad es la que está creciendo. Cada enfermedad da crecimiento a alguna cavidad en particular. ¿Qué alimentos, doctor, puedes recomendar o bueno, sobre todo que nos platiques, pues también evitar estos malos hábitos alimenticios que nos puedan generar, ¿sí? Una enfermedad, pues ahora sí, una cardiopatía o una enfermedad en el sistema cardiovascular? Claro, alimentos. Primero, es importante aquí no satanizar alimentos. Eso es importante. No satanizar alimentos. Aquí la idea es llevar un equilibrio en la dieta. Esto es, evidentemente tenemos que evitar aquellos alimentos que ya sabemos que ya vienen demasiados altos, por ejemplo, en grasas saturadas, ¿ok? Tenemos que evitar ciertos alimentos que ya sabemos que, vaya, no son precisamente lo más sano. Si estamos hablando, por ejemplo, alimentos capeados que aparte están sumergidos en grasa, en aceite vegetal, pues evidentemente jamás será una recomendación. Aquí la idea es que los alimentos sean, sobre todo, tratar de buscar aquellos carbohidratos complejos, ¿ok? Lo peor que puede pasar para la salud es consumir carbohidratos simples, como azúcares, por ejemplo, galletas, pasteles, etc. Eso lo que hace es que genera tanto trastorno metabólico que va a llevarnos a obesidad y evidentemente con la consecuencia de afectación del corazón. Aquí la idea es tratar de buscar un equilibrio. No podemos, insisto, satanizar alimentos. Si un paciente, hablamos de un buen apego a dieta, cuando el paciente se pega un 75 a un 80% a un plan de alimentación. Tiene ahí un pequeño margen de un 25% en donde puede tener ser un poquito laxo, pero
y la salud va a depender de lo que ocurra con ese 75-85% del tiempo. Entonces, no se trata de satanizar alimentos. Si un paciente lleva un estilo de vida conveniente, hace ejercicio, cuida su alimentación, se cuida toda la semana y un fin de semana quiere comerse un postrecito y no es diabético, evidentemente, pues vaya, no podemos satanizarlo. Aquí el tema es tratar de evitar grasas, sobre todo grasas saturadas, tratar de evitar carbohidratos simples, siempre tratar de evitar alimentos como, por ejemplo, que son aquellos que vienen capeados, por ejemplo, porque fácilmente se pierde el control de lo que se está consumiendo. Entonces, evitar azúcares refinados. Un tema que veo mucho también en consulta es el tema del abuso del alcohol, que aquí pareciera ser que no tenemos conciencia de ese punto y a veces me llegan pacientes con obesidad a la consulta y buscamos en su dieta porque ellos aseguran que lleva una alimentación equilibrada, pero al revisar sus hábitos muchas veces lo que encontramos es abuso de alcohol. Y en ese caso recordemos que el alcohol también aporta calorías, ¿sí? Y entonces, si a eso le sumamos que el paciente no se toma una bebida, se está tomando 10, 15 en una semana, me está haciendo tan solo con alcohol un superávit calórico. Y si a eso le sumamos lo que se está consumiendo, pues evidentemente, pues de ahí tenemos los problemas de sobrepeso, obesidad. Así es, y eso es lo que me llama la atención y va acorde a la siguiente pregunta. ¿Qué estudios, doctor, tanto, por ejemplo, laboratoriales, estudios como un electrocardiograma, a qué edad es recomendable y con qué frecuencia hacerlo? Ok, aquí va a depender mucho del perfil de paciente, ¿ok? Pues podemos tener pacientes que tienen síntomas y a los 25 años y evidentemente tenemos que hacer un primer electrocardiograma y unos primeros estudios. Si hay antecedente, por ejemplo, de que en la familia hay colesterol alto, pues evidentemente tengo que abordar al paciente de una manera mucho más temprana. Pero bueno, siendo muy genérico, yo diré que a partir de los 40 años ya es conveniente al menos tener una revisión anual y poder revisar todo este tema. Ver desde un control de lípidos, por ejemplo, un control de glucosa, urea, creatinina, ácido úrico y un perfil de lípidos que son de entrada serían básicos, aparte de algunos otros que a veces se recomiendan al inicio, y electrocardiograma, evidentemente, si el paciente o tiene síntomas o tiene alguna enfermedad que me pueda generar alguna enfermedad cardíaca. Si el paciente tiene hipertensión, estoy obligado en realizar un electrocardiograma para ver cómo se comporta ese corazón en el tiempo. Pacientes, evidentemente, de mayor edad, me interesa mucho el tema de arritmias, me interesa mucho si hablamos que el 10% de los pacientes de más de 80 años tienen, por ejemplo, pueden tener una arritmia como fibrilación auricular, pues estoy obligado a realizar un electrocardiograma para ver si tenemos algo de inicio. El electrocardiograma no es el único estudio que realizamos. Hacemos otros, como por ejemplo un registro, un holter de 24 horas en donde colocamos un aparato y tomamos un registro eléctrico durante 24 horas. O sea, tenemos otras herramientas también de las cuales pues tenemos que echar mano en ciertos escenarios, ¿correcto? Pero aquí depende mucho del perfil. Pero sí, la recomendación muy general, a partir de los 40, en las mujeres, eso en varones, en mujeres generalmente ya en etapa posmenopáusica, que es cuando empiezan a haber pues, más cambios, ¿no? Hormonales. Aprovechando también esta pregunta, doctor, ¿qué otros estudios, ahorita lo mencionaste, bueno, puede ser un ecocardiograma, un electrocardiograma, ¿qué otros estudios se pueden realizar al corazón? Muchísimos. Bien mencionado. Ajá. Ok, realizamos desde lo más básico. Primero, tenemos que no perder de vista que aquí lo más importante es no realizar estudios nada más porque sí. Cuando realizamos un estudio es porque estamos buscando algo, porque nos interesa conocer algo. Pero entonces, la exploración, un interrogatorio es básico antes de pensar en estudios. En cardiología, evidentemente los laboratorios tienen un papel importante porque nos interesa todo el tema metabólico, pero el electrocardiograma, que es indispensable para toda consulta de cardiología, tenemos estudios como el Holter que ya platicamos. El Holter es un registro electrocardiográfico, pero durante 24 horas o 48, 72, dependiendo lo que esté buscando. Tenemos otro estudio que se llama Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial o MAPA, también conocido. Este estudio lo que hace es que es también un aparatito, se le coloca al paciente un brazalete como para tomar la presión y está tomando la presión durante todo el día. Cada 15 minutos durante el día, cada 30 minutos durante la noche por lo general, y eso nos ayuda a hacer diagnóstico de hipertensión y aparte nos permite dar seguimiento para ver si el paciente está bien controlado o no.
Otros estudios, ecocardiograma, para ver la función, es un ultrasonido del corazón que nos permite evaluar la función del corazón, cómo están las válvulas, en fin, un ecocardiograma. Realizamos otros estudios, por ejemplo, de imagen en ciertos escenarios, como son ultrasonidos Doppler de las carótidas del cuello, por ejemplo, pacientes que se han desmayado. Son estudios que frecuentemente también solicitamos en cardiología y pues es lo más frecuente. Otros estudios se pueden realizar, pero aquí insisto, no los hacemos ni tan frecuentemente ni en todos. Tenemos, por ejemplo, estudios de imagen como una angiotomografía de arterias del corazón. Inyectamos medio de contraste a través de la vena y lo que hacemos es pintar las arterias del corazón mediante una reconstrucción tomográfica. Tenemos resonancias magnéticas, por ejemplo, que usamos frecuentemente, pruebas de esfuerzo, que tienen muchísimo valor, tanto para buscar enfermedad en arterias del corazón, incluso para evaluar el estado funcional del paciente o ver cómo se comporta frecuencia cardíaca cuando el paciente hace actividad. O sea, tenemos, eso sí, muchísimos en cardiología. Así es muy amplio, pero me llamó la atención porque pues también de ahí se derivan pues las otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, electrofisiografía, si no me equivoco. Electrofisiología, ajá. Electrofisiología, igual, bueno, aquí lo que me gustaría mucho para no andar o desviarnos es también, doctor, aprovechando tu presencia, es cuando una persona ya requiere un marcapasos, porque en personas adultas mayores, la mayoría, no todas, pero casi la mayoría presenta ya un marcapasos. Platícanos qué es, para qué sirve, cómo se diagnostica y sobre todo también el mantenimiento, porque la otra vez algo chusco, había un señor que dice que había visto ese aparato en el tianguis y casi hasta le decían que era un radio. Imagínate el desconocimiento, ¿no? Pero claro. Adelante. Marcapasos. Bueno, los marcapasos, primero saber lo que es. Son dispositivos que lo que hacen es que estimulan al corazón para que estén latiendo a la frecuencia que nosotros estemos programando. Esto es, un marcapaso es un apoyo que le damos al corazón para, sobre todo, incrementar la frecuencia cardíaca. Esto es, los marcapasos están indicados cuando existen frecuencias cardíacas bajitas. Puede ser desde una bradicardia sinusal, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad ya degenerativa del marcapaso natural del corazón, hasta pacientes que presentan arritmias, pero con frecuencias muy bajitas, y cosas más graves, como son los bloqueos de la conducción eléctrica del corazón. Recordemos que el corazón tiene un sistema especializado en la conducción cardíaca, transmiten electricidad. Lo que sucede a veces es que ocurren bloqueos, esa conducción eléctrica se corta, y al cortarse, lo que se produce, los estímulos que se producen en el marcapaso natural del corazón, que está en la parte de arriba, no se transmiten a la parte de abajo. Y ahí lo que sucede es que eso genera frecuencias bajísimas. Los pacientes a veces nos llegan con frecuencias de 15, 20 latidos, convulsionando a una sala de urgencias. Entonces, bloqueo básicamente lo utilizamos en ritmos lentos. Existen algunas otras indicaciones. Por ejemplo, un paciente que tiene una arritmia muy rápida y requiere medicina o medicamento para controlar las frecuencias rápidas, pero el paciente no tolera el medicamento porque se le baja demasiado. Aquí usamos, por un lado, un marcapaso para evitar que baje mucho y a veces utilizamos medicamento para evitar que suba mucho. Pero en general la indicación son frecuencias cardíacas bajas o bloqueos de la conducción eléctrica del corazón. Perfecto. Doctor, pues se nos está terminando el tiempo. ¿Algo más que nos puedas complementar, recomendar y sobre todo para toda la amable audiencia de Senectud Radio? Adelante. Claro, muchas gracias. Pues mire, básicamente es importante entender que a mayor edad, mayor riesgo de que ocurran enfermedades a nivel cardíaco. Mi recomendación sería, todo aquel paciente que tenga cualquier síntoma relacionado, que puede relacionarse con problema cardíaco, como pueden ser falta de aire, por ejemplo, al caminar, que un paciente al realizar actividad física empiece con cierto malestar en el pecho. Malestar me refiero a dolor, sensación de opresión, ¿ok? Generalmente cuando eso ocurre y se acompaña de sudoración, falta de aire, pues es un tema de interés para el cardiólogo. Cuando ocurren ciertas cosas como falta de aire al acostarse, por ejemplo, cuando un paciente tiene mareos, ¿ok? Que ocurren mareos con cierta frecuencia, o bien que tenga palpitaciones, siempre es recomendable visitar a un cardiólogo.
Pero eso es pensando en que ya existe pues alguna sospecha, alguna enfermedad. Aquí lo importante es, primero, pues, y el objetivo debe ser siempre prevenir. Lo más barato es prevenir. Y con esto es pues importante mencionar que pues esto hace referencia a cambios en estilo de vida, tratar de mejorar nuestro estilo de vida, tratar de mejorar nuestra alimentación, tratar de incluso mantener la actividad física, porque ahorita estamos pensando nada más en corazón. La realidad es que un paciente a mayor edad que deja de moverse, pues evidentemente van ocurriendo complicaciones, como viene desde osteoporosis, las articulaciones empiezan a tener menor movilidad, empieza a haber fragilidad de los pacientes. Entonces aquí la recomendación es mucho enfocarse en el estilo de vida y evidentemente si existe algún síntoma o sospecha de que algo no va bien, siempre visitar al cardiólogo. Siempre, y más hablando de que como cardiólogos vemos enfermedades muy frecuentes, hipertensión, y más del 60% de la población adulta mayor tiene hipertensión, pues evidentemente al menos requerimos hacer una valoración inicial para ver que no tengamos alguna complicación y requiera sobre todo pues algún tipo de intervención por nuestra parte, ¿no? Bien, doctor, ¿cómo tener un contacto contigo? ¿Cómo apareces en redes sociales? Tu teléfono, si no me equivoco, bueno, radicas en el estado de Puebla, si no me equivoco. Estoy en la ciudad de Puebla, estoy en el Hospital Ángeles de Puebla. Tu domicilio, si lo gustas dar, tu teléfono de consulta y pues bueno, todo lo que quieras anexar. Adelante. Muchas gracias. Es órdenes. Yo me encuentro en el Hospital Ángeles Puebla, en la ciudad de Puebla. Acá les dejo mi número de teléfono, que es el teléfono del consultorio, es el 22 25 29 58, lo repito, 22 25 29 58. Me pueden encontrar en Facebook así con mi nombre, doctor Guadalupe Antonio García González, o incluso mi correo electrónico, también estoy a sus órdenes, es cardiólogopuebla@gmail.com, cardiólogopuebla@gmail.com, y estoy a sus órdenes, con toda confianza, en lo que pueda servirles, aquí estoy. Gracias, doctor, por la invitación. Pues, gracias, pues doctor, muchísimas gracias por toda esta, pues ahora sí, explicación, deseando que no sea la primera ni última vez que nos acompañes en Senectud Radio. La gente está muy contenta, ya lo viste, muy participativa, y pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Te voy a pedir que no te desconectes para terminar el programa, pero regreso contigo para darte un aviso rápidamente. Claro, muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Él es el doctor Guadalupe Antonio García González, médico cirujano partero con especialidad en cardiología, y bueno, hoy nos habló precisamente, bueno, de la cardiogeriatría. Yo agradezco muchísimo, bueno, a Yamil Vallejo que estuvo en la producción de este programa, y sobre todo, bueno, invitarlos también a que no se despeguen porque ya está nuestro tercer y último invitado, que es el abogado, ahorita les digo su nombre, lo tenía por aquí, porque, a ver, permítanme, aquí está, porque estará con nosotros aquí el abogado Ale Manuel Uribe, y él nos va a hablar sobre, bueno, el estado de interdicción. Hoy ya decíamos, 21 de septiembre, Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, y que prácticamente la enfermedad de Alzheimer es parte, pues, de un proceso de un estado de interdicción, cuando una persona, pues, bueno, no puede tomar sus decisiones por sí misma, porque, pues, bueno, no está bien de sus facultades mentales. Entonces, en un momento más ya estará con nosotros, también es a la distancia, pero agradeciéndoles su preferencia de que no se despeguen aquí en Senectud Radio. Pueden seguirnos a través de todos nuestros canales oficiales, ya decíamos, Facebook, Senectud Radio, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram. Nada más ténganos poquita paciencia en la cuestión del Spotify y también en el YouTube, pero pues estaremos ahí subiendo también esta entrevista, pero por el momento pueden verla a través de la página oficial de Facebook. Mi nombre, bueno, es Enrique Gallardo García, y recordarles, Senectud Radio es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos obviamente todos los lunes, pero por motivos de agenda hemos recorrido a hoy jueves estos programas que estaremos transmitiendo por las tardes, ¿sí? 4 a 5, 5 a 6, 7 a 8, hoy que se dio la oportunidad, pero estén atentos a nuestras redes sociales, ya que habrá muchos cambios, sorpresas, y sobre todo agradecerles infinitamente su preferencia en elegir Senectud Radio. Muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde y no se despeguen. Seguimos con el tercer programa.
Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.